Guía Salud y Turismo. Muy buenas noches, amigo televidente y público presente de Guía Salud y Turismo. Yo soy la doctora Angie Méndez y estaré con ustedes y mi compañera Lady Olivier hoy en la conducción de un programa de mucho interés, muy frecuente, donde vamos a tratar un tema con un maestro de esa área. Adelante, señor director. Hoy estará con nosotros el doctor Omar Rosario, laborando en el Centro Médico Dr. Ovalle. En la pantalla vamos a poder ver los números telefónicos a continuación. Asimismo es, como decía la doctora Méndez, tenemos a un gran profesional en el área de la neumología, donde todos en casa tenemos que estar atentos porque son temas interesantísimos. Así que con un fuerte aplauso, señor director, le vamos a dar la bienvenida a Omar Rosario. Doctor, un placer volver compartir con usted un tema bastante igual. importante. Hoy vamos a tener un tema que en muchas zonas y en nuestro país ha alcanzado una alta frecuencia o prevalencia, por así decirlo, lo que es la tuberculosis pulmonar. ¿Cómo definiríamos, doctor, lo que es esta enfermedad, la tuberculosis pulmonar? Oye, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que existe desde que yo creo que existe el mundo. Es difícil, ha sido difícil de erradicarla. Nosotros como país subdesarrollado tenemos un gran índice de tuberculosis, a pesar de los estudios que se hacen, de los nuevos medicamentos que hemos tenido nuevamente en estudios recientes, pero esta enfermedad es producida por un bacilo, se llama el bacilo de Koch. Es una enfermedad contagiosa, o sea que se pega. Ojo Se con pega esto. por la tos, se pega por el estornudo. No se pega por la cuchara de comer, no se pega por el plato. Ojo con esto. Nosotros, a pesar de que los últimos gobiernos han tenido el interés de bajar la incidencia se ha mantenido. Y lo grave del caso es que se ha mantenido con un germen que se ha hecho resistente a los medicamentos de primera línea. Ok, muy Muy interesante. complicado. Tengo por entendido, doctor, que en aquellos años anteriores, como usted ya ha mencionado, ha sido una de las enfermedades más viejas, por así decirlo. Antes aislaban, tengo por entendido, a una persona que diagnosticaban con esta enfermedad, lo llamado malogrado, por así decirlo. Lo típico. Los típicos, exactamente. Entonces, es bueno saber que ya no hay por qué hacer eso, no hay que rechazar ni aislar a una persona con tuberculosis, sino cuidar. Sí, es cierto. Anteriormente la familia que tenía un paciente con una tuberculosis le hacía una casita en el patio y lo aislaba Sí, totalmente, ¿tú así. entiendes? Ya eso no se usa. Ahora las personas se concientizan de que es una enfermedad que se pega solamente por la tos y que debe de taparse la boca cuando vaya a toser, cuando vaya a estornudar. Tener las Una medidas persona- Tener las necesarias. medidas, Exactamente. O sea, una persona viene con tuberculosis diagnosticada ya, estornuda sin taparse la boca. Sí, y puede corre el contagiar, riesgo. lo que tú respires puede contagiarte y presentar la enfermedad. Bueno, ojo Muy con importante. esto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Epidemiología, doctor. ¿Dónde es más frecuente? ¿Dónde podemos ver esta patología? Esta patología actualmente está en la República entera. ¿Mm? Anteriormente había muchos pacientes de la costa, pero ya no. Ya estamos igual en cuanto a cantidad de pacientes en todos los Rincones, rincones, exactos. exactamente. Se estima también, doctor, que más aproximadamente del 30 al 50% puede padecer esta enfermedad o la padece. No creo que tantísimo así, pero por ejemplo, sí, los dominicanos hemos estado en contacto alguna vez con el bacilo. Por eso, por ejemplo, la prueba de la tuberculosis que te hacen, el PPD que se te hace en el brazo, a la mayoría de los dominicanos nos da positivo. Ok. Inclusive fuera las personas que le hacen... O sea, pueden tener el bacilo positivo aunque no tengan la enfermedad.
Sí, exactamente. O sea, eso lo que quiere decir es que el paciente ha estado en contacto en algún momento con el bacilo de la tuberculosis. Pero muy interesante. Por ejemplo, pacientes que van a Estados Unidos, que el PPD le da positivo, allá lo ponen en tratamiento. Ok. ¿Sabes? Pero nosotros aquí no. Otro paciente que se deja en observación, que es un paciente que se investiga si no tiene otros datos, que como una baciloscopía positiva, una radiografía, solamente por el PPD no se hace tratamiento. O sea, solamente No se por pone, eso no. solo no No, hay que solamente medicar por al eso no. paciente. Doctor, ¿qué relación tiene? En la imagen anterior estábamos viendo que uno de los factores más predisponentes son los pacientes con VIH o Positivo. SIDA. Sí, claro. Lo que pasa es que el ¿Qué paciente... relación hay ahí? Que el paciente VIH está inmunodeprimido. Entonces el bacilo actúa con mayor fuerza y los medicamentos ya no son tan efectivos, tú sabes. Pero no quiere decir que el paciente con VIH que tenga tuberculosis se le puede quitar la tuberculosis con su tratamiento. Ok. O sea, que no por eso va a morir como No, dice no, la no, persona. no. Ok. de ninguna Seguimos manera. con la siguiente diapositiva. ¿Dónde es más frecuente la tuberculosis pulmonar, doctor? Es más frecuente en la parte alta de los pulmones. Ok. Tú ves. Básicamente se cree que por el aire, por eso, pero en los vértices es donde más frecuente. Ok. Seguimos con la siguiente diapositiva, recordándole a todo nuestro público que nos ve a través de Telenor, Canal 10, que también nos puede ver en nuestra plataforma de YouTube como Guía Salud y Turismo. Si usted se perdió el programa, si usted se perdió los pasados programas, puede visitar nuestra plataforma y ahí lo encontrará todo. Doctora, aquí estamos hablando de los factores predisponentes de la tuberculosis. Sí, efectivamente. Ya el doctor habló del Sí. bacilo, Sí, que es muy importante, el primero. El bacilo tiene que ver con la patogenia que tenga. Si no es resistente a los medicamentos, el paciente puede curar en unos 6 meses. Ok. ¿Tú ves? Si es resistente, ya necesita otro tipo de tratamiento, inclusive debe ser hospitalizado. Cuando hace resistencia al Cuando se primer habla del tratamiento. hacinamiento, doctor, ¿a qué nos orienta esto? El hacinamiento lo que quiere decir es que hay familias que viven y duermen, por ejemplo, una familia entera en una habitación. Entonces, en una habitación, un paciente que esté infectado de tuberculosis tosiendo, quiere decir que puede infectar a los demás de la familia. Claro, porque no, Sí. ni muy para allá ni muy para acá. O sea, no era como No. hacíamos antes, que aislábamos al paciente, le hacíamos una casita Sí. detrás, como usted decía, pero tampoco podemos convivir de una manera No, tan... exactamente. Sí. Así es. También hay causas, factores infecciosos, como Sí. lo dijo anteriormente, como es el VIH, Sí, la diabetes. la tiene que ver. diabetes. Sí. Exactamente. Eso no La significa que el paciente, desnutrición, como usted no, dijo, exactamente, se no. va a morir, ¿verdad? No, Sino claro que no. que tiene más predisposición, por así decirlo, a padecer o que la ataque de una manera más fuerte. Más fuerte. Así es. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tipo de lecciones y evolución, doctor. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? Mira, la enfermedad comienza presentando el paciente fiebre por las tardes, astenia, o sea, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudor nocturno, el paciente se duerme y en la madrugada despierta y se siente que está muy sudado. Estos son síntomas que nos llaman mucho la atención para uno poder diagnosticar un paciente o tener la sospecha de un paciente. Fiebre por la tuberculoso. tarde, doctor. Sí. Específico. Normalmente una febrícula, no es una fiebre alta, Ok. una febrícula que comienza a las 4 o las 5 de la tarde. Un Oh. rato y se va. Mira, En cuanto a la evolución, doctor, cuando se dice que un pulmón está ya, como dice, que presenta fibrosis, necrosis, ya eso es ya cuando en etapa crónica de la Muchas tuberculosis que veces podemos observar. puede haber un granuloma, pero también puede haber una caverna, ¿no? Que ya Que el se observa paciente- eso en las que se radiografías. observa en las radiografías, exactamente. Ya ahí el paciente está mucho más comprometido. Sí, su comprometido. pulmón está muy comprometido. Ya se ha descompensado y todo lo demás. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tipos de tuberculosis. Tuberculosis primaria. Ok. ¿Se clasifican realmente la tuberculosis, Sí, doctor? efectivamente. Todo el mundo habla de tuberculosis pulmonar. O sea, todo el mundo cree que es solamente el ¿Qué es? pulmón, Exacto. pero no es así.
Es una Puede patología ser- bien amplia, sí, doctor. puede ser en los ganglios, puede ser en la piel, puede ser en los riñones, puede ser en el hígado, puede ser en los intestinos. O sea Oh, Dios. que la tuberculosis puede ser en cualquier parte del organismo. Oh, pero muy interesante. Seguimos con la siguiente diapositiva, señor director. Ahí Tipos- podemos ver lo mismo tipo en la radiografía, como dijo el doctor, donde podemos observar un pulmón calcificado, ¿verdad, doctor? La caverna, como usted llama. Sí, básicamente ahí hay un nódulo, un crecimiento, vamos a decir, ganglionar, básicamente ahí tendría que estudiarse, pero no se podría hablar directamente de una caverna. Ok. Seguimos, señor director. Inicio de los síntomas. Ya el doctor había hablado de esto, ¿verdad? Que suele suceder con una Sí, fiebre a media tarde, también con... El paciente se siente cansado, el paciente no Es- tiene apetito, el paciente se rebaja de peso, ese tipo de cosas. Exacto. Pues les recordamos a todos nuestros televidentes que puede visitar nuestro canal de YouTube. Si usted se ha perdido los programas de Guía Salud y Turismo, puedes visitar nuestra página asimismo, Guía Salud y Turismo. Te suscribe a nuestro canal y ahí estarás recibiendo todas las informaciones. Estamos con el doctor Omar Rosario, quien es experto en el área de neumología. Seguimos con nuestro tema. Manifestaciones clínicas en los niños. En los niños también se presenta igual, o sea, la fiebre, la tos, radiográficamente puede haber crecimiento de los ganglios en el hilio de los bronquios, en el hilio pulmonar. También igual, falta de apetito. Pero ya ese nivel de cansancio. la niñez, doctor, no es muy frecuente, porque supongo que eso viene ya por una contaminación de un paciente, o sea, que se transmite la enfermedad. No, la enfermedad no transmite, la enfermedad se pega. O sea, si se pega, Sí, por así exactamente. decirlo. Se Se pega. infecta, Se se contagia. exactamente. Ella porque es un niño Sí, de puede padre ir, que tiene la puede enfermedad. ser, un niño puede cogerla de su madre, de su padre, de su abuela, de un tío, o sea, de alguien que vive en la casa y tengan convivencia. ¿Puede a nivel gestacional un niño adquirir tuberculosis, doctor? No, No. O sea, una persona no, embarazada. porque una mujer tenga tuberculosis y esté embarazada no quiere decir que el niño tenga que tener tuberculosis. Ok. Seguimos con la siguiente diapositiva. Eso Manifestación. en cuanto a las etapas, por etapas, como estábamos hablando, la tos, los días que dura según los síntomas, más o menos, donde nos alerta, la pérdida de Normalmente, peso, la todo Organización eso. Mundial de la Salud ha puesto que una persona que tenga alrededor de 15 días con tos debe hacerse una vaciloscopía. Ojo La con eso. vaciloscopía es el estudio del catarro que se hace buscando el bacilo. Que a diferencia de del tema que se habló en el programa anterior, es una tos con esputo, ¿verdad? Sí, Por así una tos decirlo, con no como la expectoración, fibrosis, con una tos normalmente seca. mucopurulenta. Sí, el paciente tiene cansancio, el paciente tiene falta de apetito. Puede haberse la tos, o sea, el catarro, el esputo, tener presencia de sangre. Sí, podría ser. Inclusive esos son de los casos más alarmantes cuando hay una hemoptisis, sea poca o mucha. Pero es un caso que asusta. Oh, Sí. Dios. Bueno, a cuidarnos nuestras vías respiratorias. Y qué mejor manos que las manos de nuestro queridísimo doctor Quien Omar fue Rosario. director del Instituto de Tuberculosis de esta ciudad Así por mucho que, tiempo. 32 años. 32 años ahí. Ya ustedes saben. Doctor, también, y seguimos en el mismo tema, pero es bueno hacerle la invitación a una jornada internacional de neumología, Neumonorte, la parte del nordeste, vamos aquí, dedicado al doctor Radamés Valenzuela y al doctor Omar Rosario. Conferencista la doctora Rita Rojas, Paola Santana, Plutarco Arias, Marlin Núñez, Juan Carlos Marcelino, Salvador Martínez y la doctora Dania Soriano. Muy, muy interesante.
está dirigido a los especialistas y los no especialistas. Y a los Así, estudiantes. y a los estudiantes. Así que es bueno siempre en la medicina, doctor, estar en actualización constante, ¿verdad? Sí, claro. Nunca se termina. Claro, nunca se termina. La actualización nunca se termina y más cuando siempre hay patologías Sí. nuevas y hay casos complejos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Lo que es la etapa latente, doctor, que se da la tuberculosis. ¿Qué significa eso? La enfermedad cuando está así latente quiere decir que el paciente no siente ningún síntoma. Y eso todavía es peor, porque ya cuando el paciente empieza a sentir los síntomas, la enfermedad se ha ido agravando. O sea, el paciente tiene tuberculosis, pero no presenta No- ni no fiebre, presenta síntomas, nada. exactamente. Sí. Se está dando un caso últimamente y es que pacientes que anteriormente, un paciente tuberculoso, por eso le decían tísico, porque estaba flaco, desnutrido. Actualmente no, actualmente tú ves una gente gorda, colorada, como dicen, y puede tener la tuberculosis. Sí, en los centros de atención primaria hay tratamiento que llega, Sí. que manda salud pública para esos tipos de pacientes. Sí, pero te digo, hace muchos años que los gobiernos se han preocupado a través de salud pública de mandar los medicamentos. El medicamento es gratuito. Lo único es el compromiso del paciente que tiene que ir diario a tomarse el medicamento a los centros. Ahora se hace al centro más cercano que tenga. Por ejemplo, al sitio de atención primaria, que le quede más cerca a su casa, el paciente se le envía todo su medicamento a este centro y entonces el paciente va a tomar el medicamento Si todos no los el días. médico, doctor, yo recordando mi estadía en la pasantía, tenemos que caerle a tres pacientes Hay y que ir a su buscarlo casa, donde quiera que donde esté. Sí, claro. Es increíble. La captación ahí, Sí. la captación con ese indicador de tuberculosis. Ajá. Seguimos con la siguiente diapositiva. Valoración diagnóstica, doctor, en pacientes con tuberculosis. Sí, claro. Los factores de riesgo, que son los factores que te ponen a ti cuando hay un familiar, cuando hay alguien que vive en la casa, tú estás sujeta a poder padecer la enfermedad también. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, de ahí que hay que todo familiar que conviva con un paciente tuberculoso debe de hacerse su radiografía, su vaciloscopía y todas sus cosas para Aún no teniendo los aún síntomas. no teniendo los síntomas. Claro, es así. Que Son viene medidas- siendo un método preventivo también. Medidas Sí, claro, preventivas. sería preventivo. Ok, pero como usted apuntaba, doctor, al principio, no se pega por el uso de la cuchara, No, como no. antes le sacaban su platico aparte, su Sí, cucharita. su vaso, Así su es, cuchara, así su es. plato, todo Lo estaba aparte. aislaban, lo Sí, aislaban pero ahora totalmente. no, ahora no, porque se ha demostrado que no se pega por una cuchara, no se pega por un plato, no se Ok. pega. Todo es Por un la vaso. concientización y educación del ciudadano. por Así así es, decirlo. a tomar conciencia y a chequearnos también con un gran profesional. Seguimos con la siguiente diapositiva. Diagnóstico. ¿Cómo usted, doctor, como médico, cuáles son las medidas que usted toma en caso de ya el paciente ya decirle su historia? ¿Cuáles son las Usted medidas? sepa que ese paciente ya tenga, como uno dice, la antenita, ese paciente es probable tuberculosis. Claro, lo primero que hay que pensar en la enfermedad. Tú ves, y desde luego que tú le hagas, por ejemplo, una radiografía y te dé una imagen que te sospeche o te demuestre que el paciente tenga una tuberculosis o una vaciloscopía donde aparezca el bacilo de Koch. Sería el ves. principal, la La vaciloscopía. vaciloscopía, sí. La vaciloscopía es de suma importancia. Entonces, de ahí tú refieres ya al paciente a un centro donde se le vaya a dar sus medicamentos. Muy bien, muy bien. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden también comunicarse con nosotras, doctora, al 809-545-0863. Si usted gusta de venir aquí al set el viernes a las 9 de la noche, por aquí puede venir comunicándose previamente con nosotras y así puede tener un contacto directo con nuestros especialistas, ¿verdad, doctora? Hacerle preguntas y eso. Así que también le hacemos la formal invitación. Seguimos es. con la siguiente diapositiva. En una radiografía de tórax, doctor, ¿qué en sí que nos diferencia de lo anterior, como dijimos? ¿Qué podemos observar? Mira, depende del estadio en que se encuentra el paciente, así estará la radiografía también. Muchas veces hay un proceso de adenopatía a nivel del bronquiales,
Si tú encuentras una imagen que te haga sospechar una caverna, que ya eso sería definitivo, para tú sospechar, tener prácticamente el diagnóstico hecho. Muy bien, muy interesante. Ok. Ve, es una enfermedad, doctor, bastante complicada, muy clasificativa. Sí, claro que sí. Y eso que la gente ahora ya no le tiene tanto temor como antes. Doctor, y una pregunta muy casual. Usted como especialista, todo ese tiempo que usted duró manejando personas con este tipo de enfermedad, ¿se tenía usted que realizar esa prueba? O sea, como método de prevención, de que déjame yo hacerme Sí, mi hay que prueba hacerse su radiografía periódicamente. Sí, periódicamente, claro ¿verdad que sí? Claro. Sí, No, hay que cuidarse primero, Sí, ¿verdad? claro. así es. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar dos imágenes radiológicas. Aquí sí podemos observar que el paciente presenta una caverna en el vértice del pulmón derecho, en la primera radiografía, y Qué en la otra, sorpresa, doctor. y en la Que otra esa por igual. etapa ya es, doctor, bastante complicada, donde hay caverna, todas esas cosas. Está más avanzada, todavía está avanzada, pero es muy Pero frecuente. se trata. Muy frecuente y se trata y el paciente cura de la enfermedad. Eso Le es iba a muy preguntar importante. eso, cura, Eso es muy sí importante, que curaba. la gente tenga conciencia de que la enfermedad se cura. Ahora, hay que poner de su parte, usted tiene que llevar su tratamiento, no puede dejarlo, no puede abandonar en ningún momento. Si le dicen 6 meses, 6 meses, 8 meses, 8 meses. Lo Responsabilizarse. saben. Así es. Seguimos con la siguiente diapositiva. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué podemos diferenciar esta enfermedad, doctor, como profesionales de la salud? ¿Qué yo descarto, qué no, con qué lo puedo diferenciar y todas esas cosas? Mira, lo primero que hay que diferenciar es con una neumonía. ¿Tú ves? Por sus síntomas. Exactamente. Luego con una telectasia, con un enfisema, con cualquier tipo de neumonía, porque puede ser atípica o no puede ser atípica. ¿Tú ves? Una neumonía que tiene en la comunidad, Que es muy una neumonía frecuente. nosocomial, todo ese tipo de cosas, sí. Hay que Ok. descartar. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí ya El los tratamiento. tratamientos, doctor, que veamos que hay una primera línea que, Sí. o sea, como usted decía anteriormente, dependiendo de la etapa, o es un mismo manejo No. para todos. Inicialmente el tratamiento para un paciente tuberculoso es el mismo. Tú ves, se usa isoniazida, tambutol. Anteriormente se usaba la estreptomicina de primera línea, pero se ha dejado ya para una fase ya de otro tipo. Hay otros Ok. tipos de drogas como la capreomicina y ese tipo de medicamentos que son muy costosos. Esos se usan ya para pacientes que han sí. adquirido una resistencia al bacilo de Koch, entonces hay que tratarlo con otros medicamentos ya de más potencia. La La rifampicina, también, isoniazida, tambutol, son los todos esos son medicamentos que del van de mismo de grupo. primera línea, exactamente. Muy bien. Bueno, Sí. doctor, este tema es bastante amplio. No sé si el señor director tiene una imagen de medicamento de segunda elección en Ay, cuanto las a las complicaciones, complicaciones. doctor. Una de las complicaciones que llama más La atención, la alerta. no la atención y el susto y todo, tanto para el médico como para el paciente, es una hemoptisis. O sea, que el paciente te vaya a presentar un sangrado y tú tengas que correr. Ah, ay, 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 ay. Porque es Los muy patines, doctor. Es muy peligroso. ¿Se ha puesto tú su sabes, patines sí. usted, doctor? Sí, claro. Ay, ay, ay. Bueno, entre otras complicaciones, doctor, ¿cuáles usted puede también anotar, aparte de esa? Bueno, Esa pues, es la más importante. esa es una de las realmente. más La más importantes y de las que importante y más asusta, tanto al paciente como al médico. Sí. Imagínate una persona que tosa y que vea esta Sí, sangre, hay otras algo complicaciones pasa. como un derrame pleural que el Ay, paciente ay, ay, haga. ay, ay. Que es bastante Es bastante complicado y serio sí, también. Sí. exactamente. Ya eso es algo bien avanzado. Sí. Doctor, ¿qué recomendarle ya a las personas para que se cuiden, se amen, valoren a los suyos y cuiden lo más importante que tenemos, doctor, que es la vida? Sí, así es. Mira, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis que estuvimos hablando, lo más importante es que el paciente cuando tenga 15 días con una tos, acuda al médico. No se Ojo con automedique en eso. su casa, No se como saben, automedique, ¿verdad, doctor? exactamente. Doctor, vamos a acuda al darle un médico. espacio a las personas que busquen su lápiz y papel. Vamos a ver.
de 5 segundos. Ya lo buscaron. Vamos ahora a comenzar. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Para que anote. Porque así tenemos la prevención, doctor, que es lo más Que es importante. lo más importante. Es acudir al médico. Cuando usted tenga 2 semanas con una tos que no se le quita, usted debe de acudir al médico inmediatamente. Si tiene expectoración por un tiempo, también debe de hacerse su vaciloscopía. Exacto. Tú ves que eso es una de las cosas que te va ¿A qué le llamamos expectoración nosotros, los que no somos médicos, por ejemplo? Porque cuando viene... Es el catarro que el Es el paciente catarro, bota. exacto. Exactamente. Ese catarro se analiza microscópicamente, se busca que tenga el bacilo de Koch, si está o no presente, entonces ya ahí se haría el tratamiento. Exacto. La prevención es lo más importante ante cualquier situación. Y las personas tienen que tener un poquito de cuidado. Cuando usted tenga tos, no le tose encima a la gente. Es difícil. Tápese doctor. la boca con un pañuelo, con una Educación, servilleta, con la manga de la camisa. Si usted tiene una camisa manga larga, usted se puede tapar la boca. La cuestión es que cuidarse y uno cuidar con al otro. Exacto. Cuidarse unos con otros, porque así, de esto se trata la vida. No automedicarse, doctor, No como sabe el automedicarse, dominicano, claro. ¿verdad? Que tiene una gripe, una pastilla. Todo es pastilla, pastilla y pastilla. ¿No? Y muchas veces, por ejemplo, se automedican y entonces eso causa resistencia a A los otros medicamentos. ¿Tú De ves? esos temas vamos a estar hablando mañana en el Congreso, doctor. Actualización en antibióticos. antibióticos. Eso Que es son muy unos- importante. Así que, ojo con esto. Vamos a darle seguimiento a todos estos consejos que el doctor nos ha dado la noche de hoy. Así que, amables televidentes, gracias por su sintonía. Claro Doctora. que sí, fue un placer, doctor, haberlo tenido hoy con nosotros aquí debatiendo un tema muy importante. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, doctor. Qué bien. Ok, pasen buenas noches. Muy buenas Seguimos. noches, amigos televidentes. Vamos a una breve pausa. Guía, salud y turismo.